Quiero pedirle, si usted tiene su Biblia ahí a mano, tal vez en su celular, si la tiene en físico, y que abramos la Biblia en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 1. Juan capítulo 20, del versículo 1 al versículo 18, lo que vamos a estar estudiando en este ratito. No sienta pena de comer mientras escucha la prédica, no aquí. Esto es como en la casa. Y hoy una de las cosas bonitas que queríamos hacer es recordar ese momento en donde el Señor Jesús se sentó con sus discípulos y tuvo esa última cena para compartir y para hablar y para pasar un tiempo ameno con las personas que amaba. Entonces, la idea de nosotros hoy es eso, compartir un mensaje mientras disfrutamos de un tiempo en comunidad, en familia, entre hermanos. Entonces quiero pedirle ahí si puede abrir su Biblia en Juan capítulo 20, versículo 1 al 18, vamos a estar estudiando. La semana pasada estuvimos viendo, no sé si alguien recuerda, que estuvimos estudiando la crucifixión de Jesús. Fue el último momento en esta serie llamada Hacia la Cruz, en donde lo que estuvimos viendo fue cómo Jesús vivió una gran cantidad de sufrimientos hasta llegar al sufrimiento último, que fue su muerte en la cruz y el abandono de todas las personas, incluso cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces estuvimos estudiando todo el camino hacia la cruz, todos los sufrimientos, todos los dolores que atravesó nuestro Señor Jesucristo para poder ser el sacrificio único, perfecto, intachable, el sacrificio prometido y anunciado desde siempre, desde Génesis capítulo 3, como Él iba a hacer ese sacrificio que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, pero que su sufrimiento, su dolor, sería esa mordedura de talón que Dios había prometido y que había profetizado y que había anunciado desde Génesis capítulo 3. Ya hoy pasamos esa página y después de haber visto el dolor y el sufrimiento y que Jesús decía: consumado es, hoy nos encontramos otro escenario. Y empieza con Juan capítulo 20 en el versículo 1 diciendo, y leo para ustedes, si usted no tiene su Biblia, si tiene su Biblia, porfa, sáquenla y me acompaña a leer. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Esa es la primera parte de lo que tenemos hoy en este texto. La segunda parte es del 11 al 18, ya la vamos a estudiar. Pero quiero destacar algunas cosas que me llaman mucho la atención de esta primera porción que quiero compartir con ustedes y que quiero que podamos extraer lecciones y aplicaciones que sean prácticas y relevantes para nuestra vida. Dice lo primero que María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada. Lo primero que quiero destacar en esta parte de la historia es a María Magdalena. Yo no sé si usted recuerda quién era María Magdalena, pero María Magdalena es la mujer que tenía 7 demonios, a quien todos habían intentado sacarle los demonios
y nadie lo había logrado, incluso los sacerdotes y los fariseos, hasta que ella tiene un encuentro con Jesús. Y prácticamente con solo ese encuentro con Jesús, María es liberada de esta posesión demoníaca que había vivido por muchísimos años. Esta María Magdalena, a partir de ese momento, se dedica completamente a seguir a Jesús. Dedica su vida 100% a estar con Jesús, a levantar finanzas para Jesús, a disfrutar de las enseñanzas de Jesús y a caminar de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Pero lo que a mí me llama la atención de María es que cuando vemos estas últimas escenas, María es la última mujer o la última persona prácticamente que describe Juan que se queda delante de la muerte de Jesús en la cruz. María se queda de última. Ya se han ido todos los soldados, ya se han ido todos los sacerdotes, los discípulos no están presentes y María Magdalena es la última ante la cruz de Jesús. Y lo más interesante es que es la primera en el sepulcro. María se quedó el tiempo más prolongado delante de Jesús en la cruz y es la primera en ir a buscar a Jesús en el sepulcro. Vea que Juan nos detalla que incluso lo busca cuando aún era de noche. Dice que ni siquiera había amanecido, que no había ni siquiera luz para encontrarle. Entonces, lo que veo aquí de María es una actitud en su corazón que entiende lo que Jesús hizo por ella. Una actitud en su corazón que dice: yo he recibido muchísimo de Jesús, por lo tanto lo amo muchísimo. Ama muchísimo y cada cosa que ella hace, lo hace a fin de demostrar ese amor que tiene para con Jesús. María es un ejemplo de lo que se trata vivir amando a Jesucristo. Y yo creo que me lanza un desafío para mí esta parte. Me lanza un desafío esta parte. La pregunta maga también me lanza un desafío. Pero yo con mi déficit atencional acabado. Entonces me lanza un desafío ver el corazón de María, porque veo a una mujer totalmente dispuesta a hacer lo que sea por Jesús. Y me lanza la pregunta a mí: ¿cómo es que yo, que profeso ser cristiano, a veces hago tan poco por mi Salvador? ¿Cómo es que nosotros, cuya fe, cuya gracia, cuyo amor sería inhumano negar, y sería hasta ilógico negar, a veces hacemos tan poco, damos tan poco, decimos tan poco y nos esforzamos tan poco por promover el reino de este Jesucristo? ¿Cómo es que María tiene una vida que al conocer a Jesús se dedica absolutamente a vivir como Jesús vivió, a vivir para Jesús y a glorificarle en este mundo? Y Jesús ha hecho lo mismo por cada uno de nosotros. Ha hecho ese mismo sacrificio, nos ha rescatado, nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Y a veces parece que tenemos una escasa conciencia de la deuda que Cristo pagó por cada uno de nosotros. Yo creo que cuando uno no siente el peso del pecado, entonces no siente el peso de su salvación. Pero cuando uno comprende el tamaño de su pecado, qué tan grande es, qué tanto lo ha alejado del Padre, qué tan grande es la responsabilidad que tengo yo de mi pecado, entonces comprendo lo que Jesús ha hecho por mí. Yo creo que cuando uno siente poco el pecado, hace poco por Jesús. Cuando uno no siente en lo absoluto el peso del pecado, no hace nada por Jesús. Pero cuando uno siente el verdadero peso del pecado y el rescate que hizo por cada uno de nosotros, estamos dispuestos a hacer lo que sea por el Señor. Yo creo que aquí cada uno debe evaluarse y preguntarnos: ¿será que yo veo el pago de Cristo en la cruz por mi pecado como algo que lo ignoro constantemente y que no lo valoro como corresponde? ¿Será que las ocupaciones, las distracciones, las cosas de la vida me hacen pensar que la muerte y resurrección de Cristo es algo ligero, algo barato? Porque si así lo pensamos, nunca vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos y lo que corresponde que hagamos, viviendo como si Él es nuestro Señor.
Pero si nosotros entendemos cuál es el peso del pecado y de qué tamaño es el rescate que hizo por cada uno de nosotros, haremos lo que sea por el Señor. Entonces lo primero que veo en esta escena, en esta porción de la Escritura, es que yo quiero un corazón como el de María, que entiende lo que Jesús ha hecho por ella y que camina diariamente buscando estar con Jesús, aun cuando desde la perspectiva más sencilla y sin entender todo, ya Jesús estaba muerto. Ya uno diría, ya no hay nada que ir a hacer allá. Quiero hacer una pausa y que vean ese cielo, porque tengo aquí una vista. Está linda, ¿verdad? Está espectacular. Y bueno, gente frío. Lo segundo que vemos en el texto es la parte más asombrosa. Dice María, o Juan dice que María encontró que la piedra había sido removida, que el sepulcro estaba vacío, o sea, el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba. El cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro. Imagínense esto sin conocer que Jesús resucitó. Usted viene de seguir a Jesús por años, viene de caminar con Jesús, Jesús viene anunciando su muerte. Usted viene en los últimos días de ver el sufrimiento de Jesús, de ver el dolor de Jesús, de ver por todo lo que hemos pasado siguiendo a Jesús, todo lo que hemos sufrido, y tras de todo, ahora se roban el cuerpo. Tras de todo voy al sepulcro y el cuerpo de Jesús no está. O sea, más dolor hay que cargar de lo que ya hemos pasado, más dolor hay que vivir de lo que ya hemos experimentado. No fue suficiente con que lo flagelaran, no fue suficiente con que fuera inocente y lo crucificaran. Ahora hasta el cuerpo se roban, y esto no es sencillo. Imagínense que si a uno se le ha muerto un familiar, pongámonos en los pies de ellos, pensando en que usted llega a ver a su familiar, a tener un tiempo para llorar, para hablar en ese momento de funeral, y que el cuerpo no esté, que el ataúd no esté, que haya pasado algo. ¿Cómo se pondría usted? Por más que sea un cuerpo, uno siente un aprecio por la persona que estaba ahí. Y nos damos cuenta acá que María se topa con eso. El dolor de que tras de todo lo que hemos pasado, ahora el cuerpo de Jesús no está. Yo lo primero que pensaría es, estos sacerdotes son lo peor, tras de todo. Ahora se vienen a robar el cuerpo, o los romanos se robaron el cuerpo, no les bastó todo lo que pasó. Y entonces María, asustada, va donde los discípulos a contarles esto. Ve que el versículo 2 dice: entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Este es Juan hablando de sí mismo, siempre se refiere a él como el discípulo a quien Jesús amaba. Quiere restregárselo a todos los demás discípulos seguramente. Y aquí lo hace una vez más, y Juan dice, bueno, el discípulo a quien él amaba, fuimos a ver si era cierto lo que María dijo. Y dice que fueron corriendo, y ahí Juan nos deja un detalle, que él era más rápido que Pedro, que llegó primero, pero que cuando llegaron no vieron a Jesús, que él no quiso entrar al sepulcro, Juan no quiso entrar al sepulcro, pero que Pedro entró, y que Pedro vio las ropas tiradas ahí, el sudario y las ropas de lino, la túnica tiradas ahí sin ningún cuerpo, y salieron de ahí. Y dice Juan que entonces él también creyó, ¿verdad? Dice el versículo 8, también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Ahí Juan lo que está diciendo es, creyó lo que María dice, creyó que el cuerpo no estaba. Juan seguramente no le creyó en el primer momento a María, diciendo, no, ¿cómo me está diciendo que el cuerpo no está? Fue corriendo a ver, y cuando llegó ahí creyó y vio, le creyó a María y dijo, uy, sí, el cuerpo no está. Ve el versículo 9 lo que dice. ¿Por qué él creyó esto? Que el cuerpo no estaba, que había desaparecido, que tal vez lo peor, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Y el versículo 10 termina diciendo, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Imagino el desánimo y el desazón y el dolor en los corazones de Pedro y Juan de ir a ver a Jesús
de no creer esto y de darse cuenta que de verdad Jesús no estaba y de regresarse de nuevo a su casa. ¿Cómo se regresa uno a su casa después? ¿Verdad? Y yo creo que aquí hay muchas cosas que podemos ver desde nuestra perspectiva y desde lo que nosotros sabemos. Hay momentos donde las cosas en la vida son súper desalentadoras. Desde lo que nosotros podemos ver en medio de las circunstancias, en medio de la enfermedad de un familiar, en medio del cáncer, en medio del dolor, en medio de la depresión, en medio de la tristeza, en medio del duelo, en medio de una pérdida, en medio de un amigo que ya no está, en medio de un familiar que ya no está, en medio de una crisis laboral o matrimonial. En medio de esa circunstancia, el sentir es el de Pedro y el de Juan: desalentados, desanimados, preocupados, desgarrados, tristes. Y aquí vemos dos cosas que yo quiero destacar. El dolor que ellos sentían, dice Juan en el versículo 10, es porque no entendían lo que decía la Escritura, que Jesús debía resucitar. En muchas ocasiones el dolor en nosotros se hace más grande porque no entendemos las Escrituras y no tenemos presentes las Escrituras que nos alimentan diariamente. No acudimos a ver las promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra. No acudimos a ver las palabras de aliento que tiene Dios para nosotros en su palabra. No vivimos el consuelo que Dios nos provee a través de su palabra. No vemos los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros a través de su palabra. Y entonces, al no entender la Escritura, no tenerla presente y no aplicarla en el día a día, nos llenamos de más desánimo y de preocupación de la que el Señor realmente quiere que vivamos. Aquí yo siempre lo digo y lo creo y me encanta, porque yo cuando leo la palabra veo que es suficiente para el cristiano. La palabra es suficiente para cualquier situación que el cristiano viva. Es suficiente para una crisis, es suficiente para un momento de dolor, es suficiente para atravesar un momento de duelo, es suficiente para darnos consejo, es suficiente para guiarnos hacia la verdad, es suficiente para todas las cosas. Pero nosotros en muchas ocasiones vivimos creyéndole a Dios y creyendo en Dios como nuestro Señor, nuestro Salvador, pero su palabra la dejamos a un lado. Y es lo que le pasa aquí a los discípulos. ¿Qué pasa si los discípulos hubieran dicho: claro, sí es cierto, el Señor dijo que al tercer día iba a resucitar, esa fue su palabra, vámonos contentos, en algún lado debe estar? Porque eso es lo que hace la palabra: da aliento, trae una verdad por encima de las preocupaciones que uno tiene en su corazón. La palabra trae una verdad por encima de las mentiras que el mundo nos pone en nuestros corazones. Cuando nos sentimos rechazados por alguien, cuando nos sentimos no perdonados por alguien, cuando nos sentimos que el mundo, el sufrimiento en este mundo solo recae sobre nosotros, vamos a la palabra y encontramos consuelo. Vamos a la palabra y encontramos verdades. Vamos a la palabra y encontramos aliento para salir adelante de las circunstancias que nosotros atravesamos. Pero si nosotros vemos la Escritura como un libro que no tiene una relevancia para mí hoy, en el día a día, en la circunstancia que estoy atravesando, y no visito la palabra con este sentido, va a ser muy difícil traer gozo, esperanza y consuelo en medio de las circunstancias difíciles que estoy atravesando. Hay otras formas, claro, puedo ir donde un consejero cristiano que me recite la palabra, puedo ir a la iglesia en donde me enseñan la palabra y eso trae consuelo. Pero como cristianos tenemos que ser responsables en buscar nosotros mismos ese consuelo en la Escritura, en la intimidad nuestra con la Escritura. Porque lo que hablamos aquí no son inventos de Andrés, ni son palabras de Andrés, ni es que el Señor se me ha revelado a mí de forma especial, no. Lo que hablamos aquí es lo que dice la Escritura y lo estamos leyendo juntos, nada más. Pero esto que hacemos aquí usted lo puede hacer en su casa con su familia. Esto que hacemos aquí usted lo puede hacer con sus hijos. Esto que hacemos aquí usted lo puede hacer solito. Esto que hacemos aquí usted lo puede hacer en su trabajo. Se trata de leer lo que el Señor quiere decir y tratar de aplicarlo a las circunstancias que yo estoy viviendo en mi día a día. Pero si la Biblia la abrimos solo el sábado, o la abrimos cada nunca, va a ser difícil disfrutar de todas las verdades y toda la riqueza que tiene la Escritura del Señor para ayudarnos a atravesar las dificultades de la vida.
Y lo segundo que veo es que Dios siempre está haciendo algo. Y aunque nosotros no lo sepamos, el Señor siempre está haciendo algo. Aunque no parezca, el Señor siempre se está moviendo. Aunque no parezca, podemos tener siempre la esperanza de que Dios no está de brazos cruzados y a Él no lo ha sorprendido la situación. Él no está como, ay, sí es cierto, yo no me acordaba que Jesús iba a morir y que lo iban a poner en la cruz. Ay, sí es cierto que no iba a estar en el sepulcro el tercer día. No, Jesús desde la eternidad tenía este plan. Jesús siempre está haciendo algo, Dios siempre está haciendo algo por el bienestar de sus hijos a quien Él ama. Y es tan grande su amor que Él dio su propia vida. Entonces, ¿cuánto más está ahí para ayudarnos en las circunstancias difíciles que atravesamos? En la enfermedad, en el dolor, en la tristeza, en el trabajo, en las finanzas. Él está ahí presente para ayudar. Entonces, recibamos hoy el consuelo de dos cosas: de que en la Escritura Él nos habla para consolarnos, alentarnos y levantarnos de los momentos difíciles, y que Él siempre está haciendo algo por nosotros, aunque no parezca. Y Él siempre está trayendo gozo, contentamiento y cosas buenas a sus hijos para cumplir sus propósitos, aunque a veces sean muy distintos a lo que nosotros queremos y tenemos como nuestros propósitos. Lo segundo que podemos ver en esta porción lo vemos en la segunda parte de los versículos, y leo para ustedes Juan 20, pero ahora del 11 al 18. Dice: pero María estaba afuera. Recapitulo un poquito. Pedro y Juan se habían ido para la casa. María se quedó afuera del sepulcro. Una vez más María ahí presente. Y dice: pero María estaba afuera del sepulcro, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Aquí, si vemos esto en Mateo, en Lucas o en Marcos, en los otros evangelios, hay distintas frases que Juan no incluye. Juan incluye aquí lo que para él es lo más relevante, pero Marcos, Lucas y Mateo incluyen otros elementos. Aquí todos coinciden en que María vio dos ángeles. Dos ángeles dentro del sepulcro. Todos coinciden en esto. Dos ángeles vestidos de blanco. Lo que cambia en los diferentes evangelios es lo que le dijeron a María. Según Juan, los ángeles le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Le preguntaron. Y María responde: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Les contestó ella. En Lucas, lo leo para ustedes, 24, dice: aconteció que estando ellas perplejas, aquí por ejemplo Lucas nos describe que no estaba María sola, sino que habían otras mujeres también con María, pero que María es la que entra al sepulcro y ve a los ángeles. De pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinando sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense como les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Esa es la conversación descrita por Juan y Lucas entre María y los ángeles. Después, volviendo a Juan, el versículo 14, dice: al decir esto, está hablando de María, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes.
María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Cuando vemos esto, vemos a María que permanece ahí y que Dios envía ángeles a comunicarse y a revelar lo que estaba pasando. Y esto me gusta mucho porque nuestro Dios, el Dios en el que nosotros creemos, no es un Dios de cuestiones ocultas, ni de secretismo, ni de mitos, ni de cosas que no dan de ser reveladas. No, Él siempre está buscando la forma de revelarse. Él se ha revelado. Él no es un Dios alejado de su creación, en donde dice: vean a ver qué hacen, que descubran ellos mismos las cosas, sino que se ha revelado. Se ha revelado desde el principio, cuando tenía una relación íntima con Adán y Eva. Después se reveló a muchísimas familias en todo el Antiguo Testamento, a un pueblo completo. Se reveló a través de profetas y después se reveló a través de Jesucristo. Aquí lo vemos revelándose a través de ángeles y hoy se ha revelado a través de la Escritura. Dios siempre ha querido revelarse a la humanidad. No quiere estar lejano a la humanidad, quiere estar cercano a su creación. Y aquí vemos Dios revelándose y diciéndole a los ángeles diciéndole a María: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y dándole a María la respuesta que anhelaba escuchar en su corazón: que Jesucristo está vivo, que recordaran las Escrituras, que recordaran lo que Él les había dicho, que Él ya les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Luego de esto, Jesús se le aparece a María de manera inmediata. Y dice Juan que ella no lo pudo reconocer. Aquí hay varias cuestiones por las cuales no la pudo reconocer. Yo me voy por la más sencilla. Dice Juan que todavía no había ni amanecido. Es muy probable que ni siquiera pudiera reconocerlo en la oscuridad. Hay gente que dice: no, es que Jesús se reveló de una forma distinta. No tenemos una prueba de eso. Lo más lógico aquí es, claro, todavía era oscuro. María probablemente no reconoció a Jesús, probablemente no sabía quién era, pero me encanta porque María reconoce a Jesús en el momento en que Él la llama por su nombre. Él le dice: María. Y ella recuerda ese llamado como el primer momento en que fue liberada por los demonios. Jesús la ha llamado por su nombre y ahí mismo ella lo reconoce. Es muy bonito ver esto porque uno reconoce a las personas por su voz cuando definitivamente las conoce. Si a mí mi esposa, de donde sea, grita mi nombre, yo digo: esa es mi esposa. ¿No? Me pasa a veces con mi perro, ¿no? Mi perro, alguien lo llama y tal vez no da pelota, pero yo lo llamo y él sabe que uno es el que lo está llamando, porque conocen la voz. Conocen la voz. María conocía tanto la voz de su maestro que cuando él la llama, ella le identifica. Nosotros a veces queremos escuchar la voz del Señor y estamos tan lejanos al Señor que no identificamos que nos está hablando. Tal vez ya nos habló, tal vez ya nos guió, tal vez ya nos dirigió, tal vez ya nos encaminó, pero queremos que se abra el cielo y aparezca un letrero ahí que diga: Andrés, haga esto. Pero no nos damos cuenta que hay muchas formas en las que el Señor ya nos ha hablado. Y que tenemos que ser sensibles y pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa sensibilidad y ese discernimiento para poder reconocer cuando el Señor Jesús nos está hablando. Y poder decir: Maestro, Señor, me estás hablando. María lo reconoce. Y lo más chiva de esto es decir: Jesús está vivo. Jesús está vivo, lo estoy viendo, lo estoy abrazando, acaba de hablarme. Imagínense la emoción. Después de ver todo lo que ha pasado Jesús, imagínense la emoción de este momento. Finalmente, después de tanto dolor, hay un momento de un gozo indescriptible. María está tocando con sus manos, viendo con sus ojos a Jesús. Esto es lo más grande de la historia, familia. Un hombre murió y al tercer día resucitó. El poder de Jesús, de Dios, se manifestó de una forma jamás antes vista. Y yo creo que es imposible para cualquiera
como lograr dar la importancia suficiente a este evento. O sea, nunca vamos a alcanzar a explicar la importancia que tiene la resurrección de Jesús de entre los muertos. Esta es la gran prueba de que Jesús era el Mesías. Era la gran señal que los judíos estaban pidiendo cuando Él les dijo y citó al profeta Jonás diciendo que al tercer día iba a resucitar, o que el templo iba a ser destruido y al tercer día iba a ser reconstruido. Si Jesús no resucitaba después de 3 días, nadie debía creer en Él. Nosotros no deberíamos creer en Jesús si Jesús no resucitaba al tercer día, porque en eso se sustenta la diferencia absoluta entre Jesús y cualquier otro. Es la gran señal, es la consumación de la obra redentora, es la consumación de que el sacrificio fue aceptado como el rescate para toda la humanidad, y que finalmente la victoria sobre el pecado y la victoria sobre la muerte había sido consumada. Si Jesús no resucitaba, no había victoria sobre la muerte. Si Jesús no resucitaba, el pecado había logrado su obra. Porque acuérdense en Génesis que el Señor les dice: si ustedes consumen esto, si pecan, si desobedecen, morirán. El castigo del pecado, la paga del pecado, es muerte. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces la paga del pecado que entró sobre la humanidad hubiera vencido a Jesucristo. Pero aquí nos damos cuenta que Jesús venció al pecado, porque la paga del pecado no pudo contra Él. Y lo otro maravilloso es que si Jesús no hubiera resucitado, nuestra esperanza sería incierta o sería nula. Porque nosotros ahora tenemos una posición delante de Dios en la que Dios nos cuenta a nosotros como resucitados con Cristo. Nosotros, cuando nos bautizamos, hacemos una señal de que somos crucificados y resucitados con Cristo Jesús. Entonces somos partícipes de la vida de resurrección de Jesucristo. Sin resurrección no somos partícipes de nada. Sin resurrección no tenemos esto, y tampoco tenemos el privilegio de poder decir: estamos ahora sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque si Cristo Jesús no resucitó, Él no está sentado en lugares celestiales. Pero nosotros ahora podemos decir eso, que tenemos la esperanza de la resurrección y tenemos la esperanza de estar sentados en lugares celestiales, porque Cristo resucitó. Y lo último, en cuanto a este punto, es que tenemos la garantía de nuestra propia resurrección. Porque si Jesucristo resucitó, yo no tengo que temer a la muerte ya, porque Él abrió el camino. Porque el sepulcro ya no es el fin para el cristiano. Porque yo debo recordar que Jesucristo resucitó en espíritu y también resucitó corporalmente. Por lo tanto, los miembros de su iglesia resucitarán como la cabeza de su iglesia. Resucitarán en espíritu y resucitarán corporalmente. Qué maravilloso es esto. Ahí está la garantía, el sello de nuestra salvación y de nuestra vida eterna descansa gloriosamente en la resurrección de Jesucristo. Y lo último que quiero destacar es una vez más a María, porque me encanta que Jesús le tiene que decir: suéltame, suéltame. Imagínense cuán aferrada estaba María a Jesús, que Jesús le tiene que decir: suéltame porque tengo que ir al Padre. Jesús acababa de resucitar, ni siquiera había ido al Padre. Jesús acababa de resucitar, y entonces María se aferra y no quiere soltar a Jesús. Yo quisiera que esa fuera nuestra reacción al reconocer la muerte y resurrección de Jesús por nuestros pecados y por nuestra justificación. Que nos aferremos a Jesús como cuando lo conocimos por primera vez. Que nos aferremos a Jesús como cuando lo vemos hacer un milagro. Que nos aferremos a Jesús como cuando nos sorprende con algo maravilloso. Que nos aferremos a Jesús como cuando pecamos y nuestro pecado ha sido expuesto. Que nos aferremos a Jesús cuando la casa está hecha un desastre. Que nos aferremos a Jesús como cuando hemos metido las patas enormemente y decimos: ¿a dónde voy a ir ahora? Necesito el perdón de Jesús porque mi vida está
desordenadísima. Que nosotros nos aferremos y que no soltemos a Jesús, como esos momentos cuando hemos dicho: lo he perdido todo o lo he echado todo a perder, necesito de vuelta a Jesús. Que cuando nos sintamos rechazados, cuando nos sintamos solos, que cuando nos sintamos abandonados, que cuando nos sintamos desesperanzados, que cuando nos sintamos desesperados, ansiosos, frustrados, deprimidos, podamos aferrarnos a Jesús y decir: Señor, no te suelto, este es mi lugar, aquí me quiero quedar. Que recordemos la muerte y la resurrección y que nuestra reacción sea la de María. Que no seamos indiferentes ante esta obra de Jesús. Que no soltemos a Jesús. Jesús le dice a María que tiene que ir al Padre. Jesús murió, resucitó y no había ido a donde el Padre, y Jesús quería regresar al Padre. Era lo primero que Jesús quería hacer. Pero le dice a María: vaya y anuncie a los discípulos de su resurrección. Me encanta esta escena porque cuando vemos a Jesús empezar en su ministerio, Él le dice a todos, después de hacer milagros: no le diga a nadie, no cuente de esto. Aquí en su resurrección Él no dice: no le cuente a nadie, no, vaya, cuéntele a todo el mundo que Jesús está vivo. Cuéntele a todo el mundo que ya resucité. Cuéntele a todo el mundo que aquí estoy, que estoy presente. Me encanta esto porque María está llorando amargamente al no ver a Jesús. Y ahora, llena de gozo, llena de esperanza, llena de alegría, sale corriendo a anunciar la resurrección de Jesús. Eso es lo que hace Jesús cuando llega a nuestras vidas. Transforma el dolor, transforma el sufrimiento, nos llena de gozo, nos llena de esperanza y nos invita a ser parte de su obra, anunciando la resurrección de Jesucristo. Termino con esto. Hoy nosotros tenemos el privilegio gigante de que disfrutamos de la salvación, disfrutamos del perdón, disfrutamos de la vida eterna, gracias a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Por eso esto se celebra. Hoy es el evento más importante del cristiano. Sin la resurrección de Jesús, nada importa, nada tiene sentido, nada tiene propósito. Sin la resurrección de Jesús, nuestras vidas no se diferencian a la de un animal. Pero con la resurrección de Cristo hay perdón para nosotros, hay salvación para nosotros, hay justificación y hay la esperanza de vida eterna junto a Dios, siendo perfeccionados en cada una de las áreas donde no somos perfectos hoy. Hoy mi llamado es que en nosotros haya el mismo sentir de María cuando ve a Jesús. Un sentir de: quiero vivir aferrada a Jesús. Un sentir de: quiero contarle con gozo a todo el mundo que Jesús vive, que Jesús me rescató. Y si vemos el testimonio de María, es este: una mujer de estar endemoniada y que nadie la podía rescatar, ahora es la primera persona en el universo en anunciar la resurrección de Jesucristo. Es hermoso, porque María es alguien que no era digna de hacer esto. María en su cultura era alguien totalmente rechazado. María en su contexto era alguien prácticamente inexistente. Y el Señor le ha dado el privilegio, por su sangre, por su amor, por su obra, de que ella sea la primera en anunciar la resurrección de Jesucristo. Hoy quiero que oremos recordando esto, teniendo un tiempito para celebrar esto, y también reconociendo la importancia que tiene para cada uno de nosotros lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, porque cada uno tiene el pasado donde Jesús lo rescató. Cada uno de nosotros tenemos esa historia en donde nadie más pudo hacer nada más por nosotros que Jesús. Y que hoy recordemos eso y lo recordemos con gozo, siendo testimonios vivos de que Jesús vive.
y que mi esperanza está puesta en Jesús, porque Él vive. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir, Señor. Gracias por darnos un lugar, Señor, en donde podemos orar, reunirnos, comer juntos, celebrar juntos, Señor. Gracias porque no vivimos aislados en nuestra fe. Gracias porque tenemos hermanos y hermanas que nos acompañan, que se ríen con nosotros, que nos abrazan, que lloran con nosotros. Y que cuando las cosas son muy difíciles, oran por nosotros, nos animan, nos regañan, nos cuidan. Y que cuando las cosas son muy buenas, celebran con nosotros también, Señor. Gracias por proveer tanto. Gracias por proveer una familia, amigos. Gracias, Señor, por proveer el sacrificio necesario para el perdón de mis pecados. Gracias por perdonar mi maldad, por entregarte. Gracias por limpiar mi pecado, Señor. Gracias por hacer ese sacrificio perfecto que dio su vida en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu plan y por tu poder, que fue más grande que la muerte, fue más grande que el pecado, y en esa resurrección venciste los poderes de Satanás, venciste el poder del pecado, venciste el poder de la muerte, y ahora tenemos la esperanza de una vida eterna, de la resurrección, de que nuestro pecado quedará en este cuerpo terrenal y que nuestros nuevos cuerpos serán perfectos, sin mancha y sin pecado, cumpliendo tu voluntad. Señor, te damos gracias, y hoy, mientras disfrutamos, Señor, de esta cena, de esta santa cena, de este recordatorio de lo que hiciste y de que estás vivo, Señor, te queremos pedir perdón por nuestros pecados, Señor. Señor, tal vez hace tiempo algunos de nosotros no te buscábamos. Tal vez hace mucho tiempo que no oramos. Tal vez hace mucho tiempo que no leemos tu palabra. Tal vez hace mucho tiempo que no tenemos intimidad con vos. Tal vez tenemos una relación muy distante y sabemos lo que hiciste, pero vivimos muy alejados de nosotros, Señor. Señor, te queremos pedir perdón por esa actitud de indiferencia que hemos tenido ante tu cruz. Te queremos pedir perdón si hemos puesto cualquier otra cosa, incluso tus propias bendiciones, Señor, como lo más importante en vez de ponerte a ti, Señor. Te queremos pedir perdón, Señor, si nuestro corazón se ha alejado de tu verdad y hemos decidido que las mentiras de este mundo sean lo más importante para nosotros. Señor, te queremos pedir perdón por cada uno de nuestros pecados, incluso aquellos que creemos que no son pecado y que ni siquiera sabemos que son pecados, Señor. Espíritu Santo, trae juicio y verdad a nuestra vida, para que podamos caminar cada día más conforme a tu verdad, a tu palabra, a tu santidad, y no a nuestra naturaleza pecaminosa, Señor. Líbranos de la tentación, Señor. Ayúdanos a caminar bien, a honrarte en cada cosa que hagamos, a honrarte en cada decisión, a honrarte en cada día, en cada minuto de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a caminar aferrados a ti como María estaba aferrada a ti, Señor. Que no te soltemos de nuestra vida y que en todas las áreas seas lo más importante y el que guía el camino en cuanto a lo que debemos hacer y lo que no, Señor. Señor, hoy celebramos este hermoso tiempo de tu resurrección, sabiendo que estás vivo, y que este tiempo de santa cena
es una conmemoración, una celebración, donde recordamos que tu sangre fue entregada, derramada por nuestros pecados para el perdón de ellos. Y que si hoy tenemos acceso a pedirte perdón es porque derramaste sangre por nosotros y nos compraste a un alto precio y es tu sangre. Y este pan, Señor, es una representación simbólica de tu cuerpo que fue entregado por nosotros, Señor. Señor, conmemoramos esto como nos enseñó Pablo hasta el día en que regreses, celebrando que en tu muerte hay perdón y en tu resurrección hay vida eterna, Señor. Te damos gracias por perdonarnos, Jesús. Te damos gracias por redimirnos, por justificarnos, por limpiarnos de nuestra maldad y por darnos acceso perfecto y único a la vida eterna por medio de tu sangre, tu sacrificio y tu resurrección. Bendigo a cada familia, a cada persona que está aquí hoy, Señor. Y te pido, Jesús, que los restaures, que los reanimes, que los fortalezcas, que los sostengas, que los acompañes, que les ayudes a verte en medio de las circunstancias que están atravesando, que vayas con ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede disfrutar de los elementos de la Santa Cena.
yo creo que moriste por mí, yo creo que sufriste